En este video vamos a hablar de Batman Nightfall, una de las historias más importantes del personaje. Vamos a revisar cómo nació la saga, qué estaba ocurriendo con Batman durante aquellos años y por qué sigue apareciendo una y otra vez cuando se habla de las etapas más importantes del Caballero Nocturno. Cuando se habla de Nightfall, casi todo termina girando alrededor de la misma imagen, Bane rompiéndole la espalda a Batman. Es una escena tan famosa que terminó convirtiéndose en el símbolo de toda la saga. Incluso personas que nunca han leído el cómic saben qué ocurrió. Sin embargo, siempre me ha parecido curioso que una historia tan larga sea recordada casi exclusivamente por ese momento, porque la realidad es que Nightfall dedica muchas más páginas a lo que ocurre después que a la propia derrota. A principios de los 90, Batman atravesaba uno de los periodos más exitosos de su historia. Las películas de Tim Burton habían disparado la popularidad del personaje, las ventas seguían siendo fuertes y DC buscaba una historia capaz de sacudir las cosas sin necesidad de empezar desde cero. También era una época en la que las distintas series de Batman funcionaban de forma mucho más coordinada. Dennis O'Neil supervisaba la línea del personaje y los responsables de los diferentes títulos mantenían reuniones periódicas para planificar su rumbo. Aquellos encuentros, conocidos entre los aficionados como los Bat Summits, permitían desarrollar historias que se extendían durante meses y atravesaban varias series al mismo tiempo. La editorial ya había comprobado con Superman que los lectores reaccionaban cuando un personaje importante atravesaba cambios drásticos, así que la pregunta parecía bastante clara: si a Superman podían matarlo, ¿qué podían hacer con Batman? Nightfall nació de la combinación de ambas cosas. Por un lado, existía la intención de provocar un cambio importante en uno de los personajes más populares de la compañía. Por otro, aquella coordinación entre escritores y editores permitía desarrollar una historia enorme que involucraba prácticamente a todos los títulos principales del murciélago. Durante aquellos años, los cómics iban llenándose de protagonistas cada vez más agresivos, más violentos y con una moral mucho más flexible que la de los héroes tradicionales. Dennis O'Neil llevaba tiempo observando esa tendencia, y una parte importante de la saga terminaría girando alrededor de una pregunta bastante concreta: ¿qué ocurría si Batman era reemplazado por alguien que encajaba mejor con ese tipo de héroe que estaba dominando el mercado? Antes de llegar a ese punto, la historia necesitaba resolver otro problema. Si Batman iba a caer, hacía falta un personaje capaz de provocar esa caída de forma convincente. Chuck Dixon y Graham Nolan fueron los encargados de construir esa amenaza. Bane nació específicamente para esta historia, no como un villano recurrente, sino como una pieza diseñada para encajar en una función muy concreta: derrotar a Batman. Por eso su primera aparición ya lo presenta como algo distinto. No destaca únicamente por su fuerza física, la historia insiste en su paciencia, su capacidad de observación y su disciplina. Antes de atacar, estudia a Batman durante semanas, comprende cómo funciona su rutina y espera el momento en que se encuentra más vulnerable. La liberación masiva de los internos de Arkham obliga a Batman a perseguir criminales durante días enteros, acumulando cansancio físico y desgaste emocional hasta dejarlo completamente exhausto. Lo interesante es que los escritores ya venían trabajando esa idea incluso antes de que apareciera Bane. Durante los meses previos, Batman había sido presentado cada vez más desgastado y con menos confianza en quienes lo rodeaban. Cuando Bane entra en escena, buena parte del trabajo ya está hecho. El villano aprovecha una situación que llevaba tiempo desarrollándose en las historias del personaje. Y lo cierto es que la situación tampoco se presenta como algo que tuviera que ocurrir sí o sí desde el principio. Bruce tiene gente dispuesta a ayudarlo, pero sigue actuando como si todo dependiera solo de él. Ahí nace parte de la caída. No porque Bane sea más fuerte, sino porque Bruce lleva demasiado tiempo convencido de que puede cargar con todo sin apoyo de nadie. La llegada de Jean Paul Bailey como nuevo Batman fue una decisión que generó dudas. Después de todo, cualquiera habría pensado en Dick Grayson como el sucesor natural de Bruce Wayne. Sin embargo, los tiempos eran otros y las preferencias del público apuntaban hacia una dirección distinta. Curiosamente, DC terminaría corrigiendo el rumbo poco después con Pródigo, una historia en la que Dick finalmente tuvo la oportunidad de ocupar el lugar de Batman, pero esa es otra historia. Jean Paul era un personaje que hasta ese momento había operado como Azrael y que arrastraba toda clase de problemas psicológicos derivados de su entrenamiento. Su versión de Batman era más agresiva y más violenta. Con el paso del tiempo comenzó a modificar el traje, con armamento cada vez más sofisticado y utilizar métodos que Bruce jamás habría aceptado. Durante los primeros números da la sensación de que todo sigue igual.
Gotham sigue teniendo un Batman, los criminales siguen siendo detenidos y desde fuera el relevo parece suficiente. Los problemas empiezan a aparecer en los detalles. Jean Paul cada vez escucha menos a quienes lo rodean. Robin deja de ser un aliado para convertirse en alguien que constantemente cuestiona sus decisiones. Gordon empieza a desconfiar de un Batman que actúa de forma distinta al que conoció durante años. En ese contexto, la etapa de Jean Paul encaja con lo que estaba ocurriendo en la industria del cómic en ese momento. Esa etapa no estaba para convertirlo en el Batman definitivo, sino para mostrar una versión del personaje alineada con esas tendencias. Nightfall acaba reflejando parte de aquellas discusiones, hasta qué punto Batman podía cambiar, qué elementos podían modificarse y en qué momento dejaba de sentirse como Batman. La segunda mitad de la historia se centra en otra cosa. Buena parte de la saga está dedicada a lo que viene después, la recuperación. Bruce pasa una enorme cantidad de tiempo fuera del traje, mucho más del que solemos recordar. Mientras Jean Paul ocupa su lugar, la historia sigue avanzando y dedica buena parte de su atención a las consecuencias de lo ocurrido. Bruce tiene que recuperarse físicamente, pero también necesita reconocer errores que llevaba arrastrando desde mucho antes de conocer a Bane. Muchas historias posteriores suelen quedarse en el impacto inicial. Hoy es común ver etapas donde Batman pierde su fortuna, rompe relaciones con sus aliados o ve cómo su vida se complica. No hay nada malo en ello, el problema aparece cuando eso se convierte en lo único que sostiene la historia. No sé si las etapas posteriores que han llevado a Batman a situaciones parecidas nacen directamente de esta historia. Probablemente no, tampoco parece haber una línea directa entre aquella saga y las crisis modernas del personaje, pero es difícil no ver ciertos paralelismos. La idea de llevar a Bruce al límite, hacerlo perder algo importante y reconstruirlo después aparece una y otra vez en distintas etapas. Batman Nightfall funciona de manera diferente, no se queda en el momento de la caída, sino en lo que viene después. Jean Paul como Batman, la recuperación de Bruce, el regreso del personaje y las consecuencias de todo lo ocurrido. Esa es una de las razones por las que la saga sigue funcionando más de 30 años después. No fue la primera vez que el murciélago sufrió una derrota importante, ni tampoco la última. Lo que la diferencia es el espacio que dedica a las consecuencias. La caída ocupa un momento concreto dentro de la saga, pero la reconstrucción recibe la misma atención. Y de hecho pronto se estrenará una adaptación animada de esta historia que, honestamente, tengo muchas ganas de ver. Me alegra que no vayan a repetir lo que hicieron en adaptaciones anteriores, donde Damian terminó ocupando el lugar de Tim Drake. En esta ocasión le darán protagonismo a uno de mis Robins favoritos. Y ya que estamos hablando del petirrojo, les recomiendo el siguiente video, donde se explica por qué Robin nunca apareció en las películas de Tim Burton. Nos vemos en la próxima, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.